Memorias que perduran de hoy se encuentra en el domicilio del licenciado Modesto Rivera Bruno. Él es licenciado en Sociología, pero también ha hecho estudios de literatura y castellano en la Normal Católica, en la Normal de La Paz y también en la Normal de Sucre. Y luego dice él que regresó a La Paz para terminar la carrera. Él ha sido funcionario de la Universidad Mayor de San Simón y cerca de 30 años el jefe de registros e inscripciones. De modo que el licenciado Rivera tiene una amplia experiencia de trabajo en el ámbito universitario. Licenciado, quiero darle la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y su saludo inicial al público internauta que ve el programa. Buenos días. Agradezco al licenciado Constantino Rojas por haberme invitado para este pequeño diálogo que de algún modo ha de servir para esclarecer ya tanto temas personales míos como los temas de mis vínculos con la institución de San Simón. Gracias, licenciado Timo, les reitero por haberme invitado. No, el agradecido soy yo, licenciado. El programa busca recuperar semblanzas, testimonios de vida del entrevistado. Y en este caso, mi primera pregunta, saber dónde nació. Yo nací aquí en la ciudad de Cochabamba el 22 de agosto de 1950 en una casa ubicada al lado del Colegio de Arquitectos, vale decir en la Junín y Calama. Mis padres son de origen oriental, ¿no? Mi padre y mi madre son cruceños y por las casualidades de la vida, si es que las hay, mis padres vinieron a vivir aquí a Cochabamba. Y de ese modo yo soy orgullosamente cochabambino. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? Bueno, la infancia de Cochabamba era como un campanario, ¿no? Porque Cochabamba en realidad tenía límites muy fijos. Hacia el este estaba el río Rocha, vale decir lo que es actualmente el puente de Quillacollo. Hacia el norte estaba prácticamente Muyurina. Luego hacia el este estaba la Belsu, y hacia el sur estaba la avenida Aroma. En realidad Cochabamba como tal se movía en esos límites. Y la infancia que yo tenía era que justamente conocía en este cuadrante, conocía todo, tenía amigos, tenía, le digo, relaciones muy buenas en deporte, travesuras, y el río que para nosotros era una especie de, no solamente de distracción, sino de disfrute. El río Rocha, lo que se llamaba la Tejerina, que estaba a la altura del puente de Recoleta. Era nuestro lugar. Y además que nosotros también circulábamos por un senderito de unos 50 centímetros, circulábamos en bicicleta, para llegar al río de la Muyurina. Y con unos cuantos amigos recorríamos. Yo vivía en la Colombia, entre Antesana y 16 de julio, ya después. Yo nací en la Junín, pero después nos fuimos a vivir a la Antesana y 16 de julio, y posteriormente mi madre adquirió una casa en la Oquendo y Ecuador. Bueno, mi infancia la pasé muy bien, le digo que lo disfruté porque jugaba fútbol. En mi infancia lo que hacíamos nosotros era divertirnos. ¿Por qué? Porque todos teníamos vida de barrio. No había edificios que nos encerraban. Todo era vida de barrio. Vale decir, compartíamos todo. ¿Qué travesuras recuerda? Yo las travesuras que recuerdo es que tenía amigos alemanes. Y había un judío al cual siempre molestaba, les rompía los vidrios con la pelota. Entonces este señor se quejaba, tenía unos perritos salchichas, ¿no? Y se quejaba con mi padre me daba cueras tremendas precisamente porque molestaba a este señor.
Además, las otras travesuras es que mi padre tenía una moto que había cambiado por un lote que tenía por temporal, y tenía una moto grande que era una moto Guzzi, algo así, pero que tenía 2 monturas la moto. Y yo la sacaba la moto juntamente con todos los niños, éramos algo así como los 10 niños que sacábamos la moto. Yo tenía que saltar como 1 metro, era bastante ágil, para encender la moto. Y manejábamos la moto y todos íbamos como un racimo de uvas para dar 2 vueltas el manzano, por ejemplo, ¿no? Esa era una travesura. La otra travesura era de que mi padre tenía un equipo de música y era con las bocinas. Y yo sabía instalar y sacaba a la calle las bocinas, porque mi padre tenía unos ambientes de zapatería ahí afuera. Vivíamos nosotros, como le digo, en la Colombia, entre Antesana y 16 de julio, y vivíamos en un conventillo. Yo sacaba eso y metía la música, para entonces la combi estaba recién apareciendo, y toda la gente salía y sabían que el travieso era yo, ¿no? Bueno, esas travesuras las tenía, pues, porque era bastante inquieto. Eso me costó el internado, claro. ¿Y qué pasaba alrededor de esta comarca, como me decía hace rato? Sí. ¿Cómo era? Bueno, en realidad Cochabamba era muy interesante. Como le digo, hasta jóvenes todavía teníamos amistad con gentes que vivían en la General Achá, con gentes que vivían en la Junín, con gentes que vivían en la Antesana, cerca ya del estadio, porque lo que es hoy el Club Tenis, ¿no?, tenía un espacio inmenso donde llegaban los gitanos, por ejemplo. Nosotros íbamos al estadio a jugar, porque yo jugaba en la liga infantil de fútbol, ¿no? Y además lo hacía a ocultas de mi padre, ¿no? A mi padre le gustaba el cine y le gustaba el fútbol, pero jamás quería que nosotros, yo y mi hermano menor, jugáramos fútbol. Yo no era un gran jugador, se da cuenta, no era un gran jugador, pero me encantaba ir a jugar. Pero Cochabamba, como les digo, era eso. Se circunscribía a esto. Claro, hacia Calacal habían casas, habían varias cosas, pero Cochabamba era bastante pequeña. Y de ahí es que conocíamos a mucha gente. Antes de las migraciones, por supuesto. La escuela. Yo estaba en la escuela, que no me gustaba la escuela. Usualmente escapaba de la escuela porque no me gustaba. Me parecía una cárcel. Y la escuela que tenía estaba, cuando vivíamos en la Colombia, estaba en la Perú, lo que es ahora la Heroínas, era la Perú. Y ahí funcionaba esta escuelita, la Nathaniel Aguirre. Y en la tarde era la Eliodoro Villazón. Yo iba a la escuela y me daba modos de escapar. Además que no estaba adaptado para la escuela. Era demasiado rebelde porque no estaba adaptado. Y tenía que volver a la casa permanentemente. Mi madre tenía que devolverme a la escuela. Bueno, varias veces me escapé. Acepté la escuela después ya por la grandiosidad, digo, de la profesora. Tenía una profesora, Gaby Algo y Martínez, creo. Ella era muy buena profesora, porque antes tenía otra, pero la cambiaron. Y cuando estuvo esta señora, entonces mejoraron mis relaciones muy bien. Ya me gustó la escuela, me adapté, pero no era buen alumno. Eso sí, no era del que sacaba buenas notas, no. Esa era la escuela para mí. ¿Y por qué no le gustaba la escuela? Además de señalar que era como cárcel. Claro. En la escuela había una exagerada disciplina, porque la escuela de hoy no es la misma que la que fue antes, ¿no? Había una exigencia exagerada, diría yo. Primero con el comportamiento, no teníamos derecho a conversar con el compañero, para empezar, ¿no? No había una comunicación interna en el aula. Luego, los recreos eran muy medidos, no podíamos comer cualquier cosa. Nos tenían que decir qué debíamos comer nosotros en el recreo. Y luego, como no había esa comunicación en el aula, se reproducía también en el recreo. Prácticamente yo notaba mucha soledad en cada niño, que yo también me sentía solo. De ahí es que no me gustaba la escuela porque no había comunicación. Ese es el problema. ¿Y la transición de la escuela al ciclo secundario, cómo fue? Al ciclo secundario ha sido bastante traumático. Yo perdí el primer año de
de secundaria. Mi padre me inscribió al San Agustín. Y el Colegio San Agustín era peor que la escuela. Los agustinos eran muy estrictos. Ya dejé de ir a la escuela, preferí ir a jugar fútbol al estadio. Entonces, al tercer mes se dio cuenta mi padre que yo ya había abandonado el colegio. Bueno, eso fue interesante porque me sirvió de experiencia. De ahí es que fui a parar al Colegio Sánchez Bustamante a un fiscal, ¿no? Bueno, pero bien, porque en ese fiscal me sentía mejor que en el San Agustín. En el San Agustín había una dedicación exagerada de parte de los estudiantes específicamente para conocer materias que después las he valorado y las he revalorizado, tal como es física, matemáticas, ¿no? Y química. Y también parte de biología. Y me incliné más por el lado humanista, vale decir, por la filosofía, por la literatura, por la psicología, que sí me gustaba. Y eso pude ver que sí me gustaba cuando estaba en el Sánchez Bustamante. Llegué a ser el mejor alumno. Después, bueno, me dediqué a estudiar, ¿no? Y también me dediqué a la política. A los 17 años yo era ya de la Juventud Comunista. Claro. ¿Y cómo se dio esa vinculación? Por los amigos, ¿no? Algunos, además que el primer libro que me mandaron a leer fue un libro muy interesante, que no estaba vinculado precisamente a Marx, sino a una discusión de Marx y Proudhon, que era bastante difícil el libro para un estudiante de colegio, pero ya había visto en filosofía estas temáticas, ¿no? Después vi el Manifiesto Comunista, que me pareció muy simple, pero muy claro, y así fui viendo el marxismo de manera más sistemática, ¿no? Y cuando fui militante de la Juventud Comunista, entonces tuve que leer bastante. Y ahí es que aprendí que no era tan comunista. No era tan comunista porque para mí imperio es imperio. Cuando se lee el imperialismo, fase superior del capitalismo de Lenin, nos damos cuenta que no solamente estamos hablando del capitalismo, también del socialismo soviético. Entonces yo era también antisoviético. Y eso les molestó mucho. Y eso conversé yo con uno de los hombres más importantes en mi vida, don Jesús Lara. Don Jesús Lara era una persona que tenía una visión clara, clarísima, de lo que significa el socialismo. No por nada el Inti Peredo fue su yerno, ¿no? Porque lo conocí también al Inti Peredo. Don Jesús Lara me orientó, y cuando él tuvo este problema con el Partido Comunista, que lo tildaron de guevarista, igual me tildaron a mí de guevarista y me separaron de la Juventud Comunista. Ya cuando Banzer estaba de presidente. Porque yo tuve que salir al exilio antes de los 21 años, ¿no? A Chile, claro. Tuve que irme. A los 21 años. A los 21 años tuve que irme al exilio. ¿En qué gobierno? En el gobierno de Banzer. Entró Banzer, es que yo antes hice varias travesuras. Claro, tomé la Normal Católica. Consideraba una institución franquista. Como yo era comunista, entonces el único comunista en la Normal era muy visible. De ahí es que me expulsaron de la Normal, dejé la Católica y me fui a La Paz. Y en La Paz siempre era medio perseguido porque pensaban que era un activista peligroso. Hasta que busqué, he estado 2 meses detrás del ministro, creo que apellidaba Martins, el ministro de Educación, para reclamarle que yo primero que fui apresado injustamente y que después me perseguían. Y le dije que cese la persecución. Y él me dijo, voy a hablar con el ministro, porque logré hablar con él. Y hoy me sentaba durante 1 hora para que me reciba el ministro. Me quería recibir, para entonces no eran viceministros, ¿no? Eran subsecretarios. Entonces, no, yo no acepté. Quería que el ministro me escuche. Y como que me escuchó. Y después noté que ya nadie me perseguía. Claro. ¿Y cuánto tiempo estuvo en el exilio? He estado desde agosto del 71. Sí, agosto. Que es precisamente 31. El mes en que sube Banzer. Banzer sube el 20 de agosto. Y yo he vivido en la casa de una amiga durante casi 15 días. Y ahí es que me he ido a Chile.
Me he ido por este lado de Oruro, más o menos a la altura de Pisiga, debido ser, no sabría decirlo, porque escapamos varios, ¿no? Y llegamos a la frontera y los chilenos eran muy susceptibles, pero para entonces estaba Allende allá en Chile. Y bueno, nosotros entramos nomás a Chile, he estado en Chile, como le digo, desde agosto del 71 hasta marzo del 72. Luego salió una amnistía para los estudiantes, para los políticos que eran estudiantes de instituciones católicas. De ese modo es que retorné con la amnistía en mi frente para que los hermanos Alarcón no me toquen. Entonces, de ese modo es que entré a un proceso. Uno de mis profesores, que después trabajó conmigo en un proyecto, él me dijo no había otra, había una instrucción de las teresianas para echarte de la normal. Y eso es lo que ocurrió. Me procesaron y me votaron, pero me dieron mis notas para que me vaya a... Claro, tuve que dar exámenes finales, todo eso, ¿no? Y en el exilio en Chile, ¿de qué se ocupó? ¿Qué hizo? En realidad, en el exilio en Chile, yo tenía comedor en la universidad, o por la universidad, no en la misma, ¿no? Por la Universidad Nacional de Chile, ¿no? Y conocí a una estudiante de la Universidad Católica. En realidad dejé el cuartito que me dieron y me fui a vivir con ella. Con ella me viví hasta esa, y ella me ocultó el tema de que salió ya la amnistía y yo quedé, ya había salido en febrero, y yo después me enteré en marzo y le dije chao, y ella no quería que me venga, ¿no? Me ocultó eso porque me dijo, mejor si estudias nomás en la Nacional, ¿no es cierto? Y bueno, no quería porque había mucho movimiento político. Ahí me di cuenta en Chile de que Chile era un país estable. Y cuando estuvo Allende se volvió muy inestable. Todos querían tomar fábricas, querían tomar el agro. Es decir, había un impulso, un deseo muy compulsivo de hacerse de los bienes sociales, digamos, ¿no? Socializar los bienes, en realidad. Y eso un poco me llevó a la reflexión, ¿no? Yo vi eso y dije, bueno, gracias a Dios salí antes de que venga Pinochet, ¿no? Claro. Bueno, Chile fue muy interesante, aprendí muchas cosas allá, pero claro, hay grandes distancias entre lo que es la educación chilena y lo que es la educación boliviana. Para entonces también las había. Pero como le digo, había movimientos que no eran convenientes al conjunto de la sociedad. Es decir, la izquierda se equivocó de camino por optar prácticamente por la agresión y la violencia en vez de optar por el convencimiento y la persuasión, ¿no? Ahí se equivoca siempre la izquierda, cuando se vuelve violenta, agresiva. Y luego tuvo que retornar. Retorné al proceso que le digo, después me expulsaron, me fui a La Paz, en La Paz retomé mis estudios. Y bueno, me di cuenta que de un jet había bajado a un avión, a un cuatrimotor, pero era un avión de bajo vuelo. Y de ahí cuando me fui a Sucre ya fue lo peor, y estaba en tierra, ¿no? Ya no volaba. Es decir, la normal católica para mí fue una normal muy buena, muy buena. Bueno. En La Paz las cosas estuvieron bien, pero no era igual. En Sucre ya fue peor, por eso que volví a La Paz. En La Paz vi varias ventajas. Primero que en Sucre eran muy escolásticos, muy dogmáticos, pero sobre todo eran muy elementales. Licenciado, si la normal católica era tan buena, ¿por qué la quería? Yo no la conocía, por eso le digo, con la experiencia de Chile, me di cuenta que el impulso de una ideología que quiere las cosas por la vía violenta, realmente es una gran equivocación. Y de ahí es que la normal católica recién fue valorada por mí, porque fue una muy buena normal.
Claro, en el fondo ya era muy tarde para arrepentirse también, ¿no? Claro. Pero ya esa experiencia me sirvió de mucho. Terminada la formación de profesor, Sí. ¿dónde fue que empezó a trabajar? Mire, yo en realidad terminé, yo había trabajado antes, Ya. trabajé a los 16 años en un programa de malaria que dependía del centro de salud, que estuvo ubicado en la 25 de mayo y lo que es la Heroínas, ¿no? Prácticamente es una propiedad de los franciscanos, ¿no? Ahí funcionaba el centro de salud. Y ahí, en broma, entré con un amigo y decía, se necesitan jóvenes, ¿no? Para trabajar, un letrero. Entramos con el compañero y nos dicen, ¿quieren trabajar? Ustedes aquí tienen los formularios y vamos a seleccionar. Y él estaba muy emocionado, ¿no? Y yo llené por llenar, ¿no es cierto? Y de ese modo es de que cuando fuimos a averiguar, él no calificó, pero yo califiqué. Y le pregunté qué consistía, entonces me pareció una aventura, ¿no? Y empecé justamente en enero. Y dejé de estudiar, pues me puse a trabajar, ¿no? A mis 16 años. ¿No? Y gané harta plata. No sé por qué mi hermano siempre me decía que yo tenía buena estrella. ¿Por qué? Gané harta plata, porque eran los gringos los que financiaban este programa. Entonces yo tenía todo, podía ir de un lugar a otro trabajando, ¿no? Claro que era sacrificado. Me enfermé cuando estaba prácticamente en los yungas de Totora, ¿no? Ahí me enfermé y después yo trabajaba con un médico. Íbamos solamente los dos a pie, nos organizábamos, vacunábamos para el asunto de la malaria, ¿no? Entonces ahí aprendí a inyectar, o sea, varias cosas, ¿no? Y me pareció interesante y he estado un año, hasta diciembre de ese año, que tenía 16 años, y luego tenía plata para terminar de estudiar hasta el bachillerato, tenía ahorros, o sea, me sentía muy bien. Y eso ocurrió, después estudié, me dediqué solo a estudiar, pues yo también trabajaba, ¿no? Entonces, mi padre se fue cuando yo tenía 15 años, ¿no? Pero nunca he juzgado a mi padre, jamás lo he juzgado porque no es mi derecho juzgarlo. Entonces, bueno, mis hermanas sí, yo y mi hermano nunca lo juzgamos, seguramente por este tema de la herencia del machismo, no entiendo, ¿no? Pero fue interesante. El tema es que teníamos que trabajar ambos, él y yo, nos llevamos como un año, ya muerto. Entonces, ¿qué hacíamos los dos? Trabajábamos a pie, nos íbamos, yo vivía en la Final Sucre, ya. Y de ahí tenía que ir a pie hasta más o menos el avión de Haihuayco, la avenida Sils, hasta ahí. Ahí trabajábamos. Y a pie íbamos y a pie volvíamos, ¿no? De ese modo. Pero pagábamos relativamente bien, o sea, no había problema. Pero estudiábamos. Después, bueno, él estudió economía, terminó economía. Yo después de la normal, después de trabajar en Santa Cruz, que me desahuciaron, me dijeron, vais a Cochabamba, ustedes de Cochabamba vais a morir a Cochabamba. Pesaba 46 kilos, ¿no? Prácticamente por algo que no curé de manera... Santa Cruz para entonces era muy precario en el tema de la salud. Una fiebre tifoidea que no fue muy bien curada, entonces me provocó problemas digestivos, estomacales, ¿no? Y mi jefe me llevó donde lo que él suponía que eran los mejores médicos y no mejoraba. Hasta que un día agarré y dije, tomo un pasaje de avión y me voy a Cochabamba. Y eso es lo que hice. Me vine a Cochabamba y mi madre en 3 días me cubre. Y ¿qué pasó? Es un milagro, ¿no? Mi madre conocía de hierbas. Claro, medicina natural. Claro. Y en 3 días estaba bien. O sea, mi estómago empezó a funcionar bien. Quise volver y mi madre me dijo, no, te quedas. ¿Qué quieres hacer? ¿No quieres ser profesor? No. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres estudiar otra cosa? Yo estudié filosofía. Entonces, siempre ha sido mi expectativa, estudiar filosofía. Entonces dije, filosofía, no había filosofía. Y ahora, ¿qué se puede aproximar a la filosofía, ¿no? Sociología, bueno, sociología, el examen. Y le hice un trato a mi madre, ¿no?
Si repruebo el examen, voy a Santa Cruz. Si apruebo, me quedo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Como no vi mi nombre, si no vi, era por carnet, si no vi mi carnet, donde decía sociología, y le dije a mi madre, aquí está, madre, no está, me voy. Y mi hermana me dio la de la oreja y me dice, mentiroso, aquí está, allá abajo. Ay, pero no estaba en el lugar que debía estar, le digo, mi carnet estaba abajo. Entonces me quedé y un amigo me dice, ¿no quieres trabajar en la universidad? Yo estoy yendo a trabajar en ENA, he ganado un examen. ¿Y no quieres? Me dice, pues yo solamente puedo poner tu nombre. Allá, le digo, voy en registro. Y después tuve que dar examen. Entré en registros, conocí ahí a Henry, al que era, creo que es tesorero ahora, a Butrón. No, a él no, al hermano. Después entró Butrón. Bueno, y conocí ahí a varias personas interesantes y me acostumbré. Y nosotros hicimos las primeras planillas, las organizamos. Todo. Nos contrataron para eso, pero como ese trabajo era prácticamente definitivo, entonces nos tomaron examen. Y gané el examen. Claro, yo ya era profesor, ¿no? Y ellos eran estudiantes. Entonces gané el examen, me quedé tranquilo, me hicieron mi contrato y ya no salí más de la universidad porque me burocraticé. Tenía oportunidad de estudiar, pues yo había dado examen antes. Pero continuó la carrera de sociología. Claro, hice la carrera de sociología. Después intenté hacer administración, que me gustaba. Pero el tiempo ya no me dio, porque como me iban ascendiendo, entonces ya los trabajos eran más exigentes, más complejos, ¿no? Pues las responsabilidades, en realidad. ¿De qué año estamos hablando, licenciado Rivera? Estamos hablando del 76 hasta el 80. El 80 me botan de la universidad. Yo ya no era político, pero me echan de la universidad. Ya era casado, además, recientemente casado. Bueno, porque yo era una persona peligrosa en la universidad para alguna gente. Entonces, sabían que ya iba a terminar la carrera y sabían que podía competir la jefatura de registro. Por ejemplo. Entonces se inventaron cosas, me hicieron aparecer en 3 partidos al mismo tiempo, y yo cuando fui a reclamarle al militar que intervino en la universidad, le dije que me explique. Lamentablemente el hombre no me explicó nada, me dijo que esas eran las instrucciones y que yo estaba fuera. Muy bien, me quedé sin trabajo y con familia, ¿no? Bueno. Y de ahí no sabía qué hacer. Y el tiempo es realmente el mejor pedagogo de la vida. ¿Por qué? Porque este señor, que él era el jefe de inteligencia, resulta que después aparece como una especie de consuegro mío. Claro. Bueno. Pero como le digo, es más o menos, también la vida es anecdótica, no solamente es una oportunidad de aprendizaje, ¿no? También tiene sus anécdotas, sus cosas, y esta es una anécdota, ¿no? Bueno, volví a trabajar el año 81 en noviembre. ¿Por qué? Porque de prefecto estaba un primo de mi mujer. Y como yo estaba haciendo varias cosas, ganando dinero, sí, pero mi mujer me quería a su lado porque desconfiaba de mí, me encontraron, dicen, en Samaipata con una chica, etcétera, ¿no? Que le comentaron, entonces yo le dije, ya, de acuerdo. Si puedo volver a la universidad, vuelvo. Y no había dónde volver, ¿no? Todos pensaban que yo quería ser jefe, pero volví de auxiliar, porque eso es lo que yo les dije, acepto. Solamente hay esto, no hay más, acepté y volví. Y he trabajado en el archivo, después del archivo he trabajado en PPS, y ahí es donde aprendí a hice cursos de proyectos, vale decir, preparación y evaluación de proyectos, hice cursos de planificación estratégica, y pues agradezco a la institución porque aprendí varias herramientas, y muy buenas herramientas que me sirvieron. Y ahí es que terminé sociología, y después hice la maestría. Tuve problemas con el tema de la defensa de mi tesis.
y la boté la tesis, ¿no? La tengo por acá la tesis. Y la tiré la tesis. ¿Por qué? Porque me tocó hacer con unos cubanos, y no por temas ideológicos, sino porque no había la consistencia. Muchos de mis compañeros defendieron y decían que mi tesis era excelente, que bla, bla, pero para mí no. Y todos se quedaron así quietos cuando yo dije no voy a defender este disparate. Y lo dejé a un lado. Primero, porque hubo irresponsabilidad de parte del tutor, que era cubano. Él no hizo una revisión minuciosa, porque cuando yo le entregué a la persona que typeó mi tesis, todo esto, en la máquina se traslapó y estaba empastado. La tesis estaba empastada. Yo no me había fijado, pero les entregué a ellos para que le den la última mirada. No la miraron. Y me enojé. Yo dije, ¿cómo puede haber un tutor, ¿no es cierto?, de maestría que no sea cuidadoso con esto? Y me enojé. Para entonces estaba la licenciada Coca de decana. Y le dije, no voy a defender. Me dije, ¿pero por qué? A Justi Tesanos le dije, no voy a defender por esto, por eso. Me dijo, de acuerdo. Haz la tesis conmigo. Le dije, no voy a hacer. Yo hice 3 tesis para mi... Es decir, 3 proyectos de tesis. Y funcionó que prácticamente fue forzado. De ahí es que no la defendí. Tengo todo. Tengo buenas notas, además. Pero no la defendí. La dejé ahí. Y nunca más hice nada de posgrado. Nunca más. Me dijeron que haga esto de la docencia. Entonces no me parecía, además lo que hicieron no me parecía que servía para algo. ¿El diplomado en educación superior? No. A mí me parece que eso no es solamente una formalidad. No sirve para enseñar. Enseñar es didáctica, eso es enseñar. Es decir, por eso yo estudié didáctica en la normal, ¿no? Entonces eso me pareció que era más beneficioso porque era real. Así fue. ¿Cuánto tiempo ha estado en la universidad? He estado casi 41 años. 41 años. Sí, casi 41 años. Desde el 76, ¿no?, hasta el 2000, hasta marzo del 2017. En mayo cumplía 41 años. La mayor parte del tiempo en registros e inscripciones. 26 años en registros, pero como jefe. Pero antes había trabajado desde el 76 hasta el 80 en registros. ¿Cuáles serían los caminos que habría que destacar en registros e inscripciones? Bueno, lo primero que hay que destacar en registros e inscripciones es que se debe tener un criterio muy amplio, no solamente sobre los reglamentos que rigen en registros, sino en toda la universidad. Yo pienso que el jefe de registros debe ser alguien que esté muy, muy involucrado con el estatuto orgánico, fundamentalmente. Debe conocer el estatuto orgánico. Debe conocer, y el estatuto orgánico, que se publicó en el 90, ¿no?, que ese es el que está vigente actualmente, y que ha sido vulnerado en varias oportunidades. Uno es eso. 2, es necesario, además yo diría hasta imprescindible, el reconocimiento del cogobierno. ¿Por qué? Porque quien no reconoce el cogobierno, lo único que está haciendo es vulnerar no solamente el estatuto, sino la organización universitaria. Este último tiempo se caracteriza por eso. Juan Ríos no ha respetado la institucionalidad. Esa institucionalidad tiene una base normativa. Y esa base normativa debe ser respetada. Esa base normativa se llama cogobierno. Entonces, no a título de prebenda, ¿no es cierto?, se vulnera el cogobierno. Todo lo que es normativo pasa por el cogobierno. No puede haber un rector que haga normas. No puede haber un decano que opte, ¿no es cierto?, de acuerdo a su conveniencia, por alternativas, entre comillas, ¿no es cierto?, académicas. No puede. No puede. Hay una normativa universitaria. La creatividad académica
si bien no depende de la normativa, depende de ese respeto implícito al cogobierno. Es que eso es importante. El docente no puede hacer lo que quiere primero. La autoridad no puede hacer lo que quiere. Debe respetar el cogobierno. Quien respeta el cogobierno y hace transformación académica es duradera. Quien pretende, entre comillas, hacer transformación académica en la universidad, ¿no es cierto? Lo único que está haciendo es mentirle a la institución. Porque cuando haya la institucionalidad, todas esas modificaciones vuelven al origen. Y eso ha ocurrido siempre en la universidad. Es un paso adelante y 2 pasos atrás, así de simple. Y en registros, como le digo, hay que conocer la institucionalidad. ¿Por qué? Porque se trabaja con estudiantes. ¿Cuál es la ventana del estudiante? Registros. No es la DUVE. La DUVE presta servicios al estudiante, pero no están todos los estudiantes, ¿no es cierto?, vinculados a la DUVE. Están vinculados a registros, porque ahí están todos los estudiantes, ¿no es cierto? Todas las actividades de registros son exclusivamente estudiantiles. No son actividades, le digo, universitarias en genérico. Primero, que tienes relación con los administrativos, que tienes relación con los docentes, pero sobre todo tienes relación con todos los estudiantes. Es esa mirada que debe tener alguien que esté a cargo de registros, una mirada institucional, y además de servicio exclusivo al estudiante, porque si no hay eso, a mí me parece que están perdiendo su tiempo. Han hecho un nuevo reglamento, en base al mío, por supuesto, y lo único que han hecho es ponerle castigos al estudiante, manejando un reglamento que nunca estuvo vigente, yo nunca lo conocí, y con eso me procesaron. ¿Te das cuenta? Mi incumplimiento de deberes es con un reglamento que yo no lo conocí y que no estaba vigente. Ese es el detalle. Es que, ¿por qué yo prácticamente me siento tranquilo? Porque conozco la reglamentación universitaria. Por eso. Pues que ellos se equivocaron. Y ahí le digo una espada de Damocles. Ahí hay una espada de Damocles para la primera autoridad, porque él vulneró con un reglamento que no estaba vigente, hizo un nuevo reglamento. Sin haber, primero, reactivado ese reglamento. Debió reactivarlo, y si lo reactivaba, mi juicio quedaba en nada. Como él sabía que eso era así, cometió un doble error. Por perjudicarme a mí, se perjudicó él. Licenciado, aquí implica la revisión, actualización o modificación del estatuto orgánico. Correcto. Se han prometido en varias veces Congreso Universitario, la instancia donde se debería modificar. Pero ¿por qué no se convoca Congreso? Primero, porque en el estatuto solamente el estatuto lo demanda, que solamente los docentes titulares pueden participar, ¿no es cierto?, del Congreso. Si analizamos en la universidad, más del 60% de los docentes no son titulares. Vale decir, habría una discriminación. Claro, pero hay fórmulas para resolver eso, es lo que yo siempre lo dije. Debería haber un precongreso. ¿Te das cuenta? Un precongreso, con todos, titulares, no titulares. Ese precongreso debería proponer con seriedad las modificaciones, no solo al estatuto, sino a los otros reglamentos que son pilares también de la institucionalidad. Una vez que se haya hecho eso, ¿no?, porque no hay tribunal de primera instancia, es decir, no hay comité jurídico, no hay muchas cosas. Eso en este precongreso, con la participación de todos, se puede llegar a conclusiones y a propuestas. Se convoca un congreso formal, ¿no es cierto?, con titulares. ¿Para qué? Para ratificar esto que en el precongreso se ha aprobado. Para mí eso es simple. Es simple. ¿Y por qué no se entiende esa lógica? Bueno, en realidad nunca la había propuesto antes, recién ahora la he propuesto.
Antes no la propuse cuando habían amigos, digamos, en el rectorado, vicerrectorado, ¿no? Pero ahora sí, yo creo que con un precongreso se resuelve todo esto. Y el Congreso estaría obligado a aprobar todo esto, ya formalmente. No es más. Si no hay dónde darle vueltas, esto es simple. Es simple. ¿Te das cuenta? Todos participan, pero es un precongreso. Y el Congreso lo va a ratificar. Un Congreso de 5 días ratifica todo y ahí están todas las modificaciones que necesita la universidad. El tema de los docentes titulares en este último periodo Sí. se han convocado prácticamente en varias facultades. No responde a lo del estatuto. Primero, lo que no responde es al reglamento, ¿no es cierto?, de admisión, selección y evaluación docente, ¿no? No responde a eso porque eso se aprobó en el Congreso, ¿no es cierto? Ese reglamento se aprobó en un Congreso. Y nadie lo puede ni modificar ni cambiar, nadie. Solamente es el Congreso. Si no, ya lo hubiesen hecho antes, ¿no es cierto? Ahora, el reglamento que tiene, el reglamento que sale del 13º Congreso, o 12º diré, nacional, entonces han utilizado lo conveniente de ahí, ¿no?, y lo conveniente de este otro reglamento. Eso no se puede hacer. O uno o el otro. ¿No es cierto? Ahí, por ejemplo, ya hay un vicio. Porque se ha utilizado una parte de este reglamento, del que se aprobó en el Congreso Nacional, y se utilizó otra parte del que se aprobó en el Congreso Interno de San Simón. ¿No es cierto? Entonces, no sirve. Bueno, ya seguramente que ya hay varias observaciones legales, etcétera, ¿no? Pero el problema es siempre en la universidad retroceder, no se puede. En temas laborales no se puede retroceder, lamentablemente. Lamentablemente no es así, excepto que sea muy, no solamente convincente, sino sea muy clarísima la resolución del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque eso sí puede ser terrible, frustrante además para mucha gente. Pero yo diría que no solamente se trata de eso, ¿no? Se trata de que ha habido manipulación. Y la manipulación es realmente no solamente condenable, ¿no?, sino debe ser castigada. Porque se ha manipulado. Por lo menos los de derecho me han explicado que ha habido manipulación. En los procesos de titularización. Claro, claro. Y no se puede hacer eso. No se puede. Ahí hay comprometidos decanos, hay comprometidas autoridades superiores, y los docentes que sirvieron, digamos, como puntales en esa responsabilidad del proceso, ¿no? Yo creo que se debería nomás ser más serios con los procesos de titularización. Primero, que es improvisado. Segundo, que es forzado. Tercero, que es ilegal. Entonces, con estas manchas, prácticamente eso ya está desacreditado. Y va a ser, además, legalmente anulado. Porque eso va a ocurrir, o sea, no hay otra. Yo lo siento por algunos amigos que han estado ahí, que lograron la titularidad, pero ellos sabían dónde se metían, ¿no? Claro. Todos sabíamos de qué se trataba. Todos sabíamos de qué se trataba. Entonces, los decanos no son independientes. Las facultades no son independientes, que deberían serlo, pero no lo son. Por tanto, también los decanos tienen una responsabilidad y culpa, ¿no?, en el fracaso de estos procesos. Licenciado Rivera, ya jubilado de la universidad, ¿cómo ve desde afuera la universidad? Bueno, en realidad la universidad no la veo ya con mis ojos. Veo con los ojos de todos quienes estamos fuera de la institución. Y eso es muy lapidario, ¿no? No solamente por lo que pasa en las redes, sino que las opiniones serias de las otras universidades, que siempre estuvieron
prácticamente en un nivel más bajo, al menos, ¿no?, de la OMS, ellos reconocen que ya están más arriba. Ellos han logrado implementar, le digo, mejoras tecnológicas, han logrado mejores contactos internacionales, han logrado contratar docentes con prestigio y prácticamente parecería que sí, en la realidad están por encima nuestra. Tienen regularidad académica, ¿no? Y San Simón ha perdido, pero yo creo que San Simón, solo en mi percepción, creo que solamente ha perdido prestigio, nada más. Después es fácil recuperar todo lo que nosotros hemos devaluado en San Simón. Si recuperamos la institucionalidad, con seguridad que San Simón ya no va a ser la cuarta universidad del país, va a ser la primera, porque en este instante es considerada como la cuarta universidad. La primera es La Paz, la segunda es la Gabriel, ¿no es cierto? Y la tercera es Tarija. Y va a ser quinta este año probablemente, ¿no es cierto? Porque Sucre puede estar por encima. Entonces, ahí tenemos problemas. Pero lo que yo creo es que tenemos solamente problemas de prestigio. La calidad académica, no sé si se la habrá perdido, pero de todas maneras hay un desprestigio interno muy fuerte y eso ha hecho eco en el contexto de la universidad. Por eso, desde afuera, lo que yo veo no es solamente con mis ojos, veo con los ojos de los otros. ¿Y qué habría que hacer para recuperar ese prestigio? Es que hay que recuperar la institucionalidad. Claro. Y recuperar la institucionalidad es, como le digo, respetar el cogobierno. Es simple. ¿Por qué? Porque podría ocurrir en estos 5 años, que estoy seguro que el MAS no va a llegar al gobierno, podría ocurrir que se pida un referéndum para reconsiderar la autonomía universitaria. Podría ocurrir. La sociedad está cansada de la manipulación universitaria y de este problema que se ha desprestigiado el cogobierno, no solamente por intereses políticos, se ha desprestigiado el cogobierno precisamente por la manipulación. Eso ha desprestigiado. En San Simón se ha pasado por encima del grueso de los estudiantes. ¿Por qué? Porque se ha prebendalizado a la dirigencia, ¿no es cierto? Y eso es peligroso. ¿Cómo que es peligroso? Porque estamos sufriendo justamente esos riesgos, ¿no? Claro, la dirigencia es cómplice de que se hayan subido valores en la universidad de manera arbitraria, ¿no? Es cómplice de que los derechos estudiantiles se han tirado al suelo, ¿no es cierto? Y no puede ser. Estamos hablando de cogobierno. Esos estudiantes son tan meritorios como los docentes, ¿no es cierto? Y resulta que la representación docente, pero forzada, tiene en este instante en la balanza el mayor peso, ¿no es cierto? Licenciado, quiero agradecerle por haber compartido esta su semblanza de vida y estas reflexiones sobre el ámbito universitario. Pedirle su despedida del público internauta que ve Memorias que Perduran. Muchas gracias primero, licenciado Tino, por haberme invitado para conversar sobre estos temas. Y también espero que de algún modo pueda servir a quienes nos miran, ¿no?, a quienes nos siguen. De algún modo digo, porque yo no soy un ejemplo de vida para empezar. Sin embargo, también agradezco por la mirada que puedan tener respecto de este diálogo muy simpático. Gracias. Bueno, otra vez agradecer la presencia del licenciado Modesto Rivera en Memorias que Perduran, un programa que recoge semblanzas de vida, testimonios, para que el público conozca y sepa de quién se trata. Él señaló que ha nacido en Cochabamba, en el Cercado, ha estado muy involucrado en ese espacio que él llama comarca del 1950 para adelante. Nos ha recordado algunas anécdotas de su infancia. Reconoce que en la escuela él no ha sido el mejor alumno, pero después de haber estado en el San Agustín
y haber pasado a Daniel Sánchez Bustamante, sí demostró que sí se podía y fue, como dice él, el mejor alumno. Nos ha contado también sus, no sé si decir travesuras en la Normal Católica, pero que después él reconoce que esta Normal ha sido una de las mejores en su tiempo. Estudió sociología, además de haber estudiado literatura y castellano para ser profesor, aunque nunca trabajó de profesor en el ciclo secundario, pero además su vinculación con la Universidad Mayor de San Simón, 41 años en este espacio laboral que le ha permitido también ir subiendo de diferentes cargos hasta tener la jefatura de registros e inscripciones durante 26 años y desde ese puesto también orientar y reflexionar sobre el ámbito universitario. La universidad ha sido un espacio de vida prácticamente para el licenciado Rivera y que ahora está gozando de la jubilación. Una jubilación que, por cierto, pues se la merece y también batallando un poco con la docencia en la carrera de comunicación social. Amigos del programa, ha sido grato conversar con el licenciado Modesto Rivera. Agradecerles por seguirnos e invitarles a que sigan mirando Memorias que Perduran. Hasta pronto.